Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, para recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Queremos, Dios mío, Señor, ser edificados por medio de ella. Tenemos hambre de ti, hambre de la palabra, Señor. Y queremos, oh Dios, que la palabra produzca, Señor. Yo quiero transmitirla, Señor, y hacerlo bien, Señor. Y por eso te pido que tú seas el que ministres a tu pueblo. No es más que información. Dios mío, no estamos informando sobre ti. Estamos impartiendo vida del Espíritu, Señor, por medio de la palabra, Señor. Tú estás impartiendo de ti, Señor, Padre, de tu consejo, Padre, a tu iglesia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Libro de Hebreos, capítulo 2. ¿Lo tenemos? Muy bien. Vamos a estar estudiando durante todas estas semanas una serie que se va a llamar Paraclesis. Esa palabra es una palabra griega que tiene un significado que lo vamos a estudiar ahora. Y es una palabra griega que significa o que tiene que ver con la exhortación. Y vamos a estar estudiando el libro de Hebreos en distintas partes del libro de Hebreos. Y vamos a estudiar las distintas exhortaciones, los distintos consejos que el libro de Hebreos nos proporciona. Lo proporciona para los creyentes, para los que fue escrito esta palabra, este libro, pero también para nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Es el consejo de Dios para nosotros. Amén. Así que le vamos a llamar Paraclesis, y esa palabra tiene un significado que ahora lo vamos a ver. Amén. Muy bien. Vamos al capítulo 2, versículo 1, y leemos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Muy bien, vamos a leer hasta ahí. Vamos a estar estudiando distintas exhortaciones, distintos consejos que el escritor de Hebreos está trayendo en este libro. Y vamos a llamar a esta palabra, lo he dicho antes, Paraclesis. Paraclesis es la palabra que significa exhortación, pero ese término griego se puede traducir como llamamiento o consolación. Llamamiento o consolación. Significa que la palabra de exhortación es una palabra que trae un llamado y que trae una consolación a aquellos a los cuales va dirigida. Cuando nosotros escuchamos la palabra exhortación, automáticamente pensamos en bronca, ¿verdad? Pero no es así. La palabra exhortación no tiene que ver con una bronca, no tiene que ver con eso. Al contrario, la palabra exhortación es incitar a una persona con autoridad o incitar a una persona, alguien que tiene autoridad, a otra persona para hacer una cosa o actuar de cierta forma mediante razones o mediante ruegos. ¿Qué significa? Que la exhortación viene a ser algo como una palabra, una razón que se le da a alguien para que esa persona pueda reaccionar de una determinada manera o para convencerle que haga una determinada cosa. Amén. Por ejemplo, si una persona está en pecado, vas a hablar con esa persona y vas a exhortar a esa persona, incitándola a que cambie su conducta, su comportamiento, a que cambie lo que está haciendo, y esa exhortación tiene una finalidad. Hay un llamado o hay una consolación para esa persona. Si tú dejas de actuar así, sobre ti va a venir el bien. Si tú sigues actuando así, sobre ti va a venir la consecuencia por ese pecado, por ejemplo, ¿no? Entonces, las exhortaciones tienen que ver con un llamado, con una
palabra que tiene que ver con volver a esa persona a una situación, convencer a esa persona para que actúe de una determinada manera, ¿verdad? Entonces el escritor de Hebreos está escribiendo con palabras de exhortación a los creyentes, a los cuales va dirigida la carta de los Hebreos, y lo que está haciendo es exhortar por medio de razones para que ellos se mantengan firmes y sólidos en la fe. Amén. Entonces la palabra exhortación no tiene que ver con bronca. La palabra exhortación es un llamado, es consolación, es usar la palabra con argumentos para a convencer a una persona o hacerle volverse de una determinada manera de conducta o de actuar. Amén. Entonces, a una persona no tiene por qué ser una bronca que alguien sea exhortado. Yo puedo exhortarle a un hermano y decirle: hermano, te exhorto a que alabes a Dios. Te exhorto y hago un llamado a que tú adores a Dios, busques a Dios. Tú estás exhortando a esa persona y esa persona está recibiendo por argumentos el que tenga que cambiar o el que tenga que hacer algo por un convencimiento que es en base a eso, a argumentos. Amén. No es hazlo, ¿por qué? Porque sí. No, sino que la exhortación siempre tiene un argumento. Amén. Amén. Muy bien. Ahora, este libro de Hebreos tiene una finalidad concreta. Y la finalidad concreta del libro de Hebreos es manifestar, enseñar, demostrar la superioridad de Jesús sobre los profetas, por ejemplo, la superioridad de Jesús sobre los ángeles, la superioridad de Jesús, por ejemplo, frente a Moisés o comparado con Moisés, la superioridad de Jesús en el sacerdocio, la superioridad de Jesús en cuanto al sumo sacerdocio. O sea, está trayendo a Jesús como superior a distintos aspectos que los judíos tenían en muy alta estima. Entonces, el libro de Hebreos, que no se sabe quién lo escribió, es un escritor anónimo, tiene la finalidad de demostrar la superioridad de Jesús. Por tanto, la argumentación del libro de Hebreos está todo el tiempo basada en demostrar que Jesús es superior. Amén. En demostrar la superioridad de Jesús frente a los profetas, frente a la ley, frente a los ángeles, frente a Moisés. Amén. Significa que Jesús es superior. ¿Por qué el escritor se centra en tener que demostrar la superioridad de Jesús con respecto a esos aspectos? Porque es un libro dirigido mayormente a judíos. Y como es un libro dirigido mayormente a cristianos judíos, corrían en peligro de exaltar la ley, de exaltar a Moisés, de exaltar los ángeles, de exaltar a los profetas por encima de Jesús. Porque realmente la enseñanza de los judíos tenía que ver con la exaltación de Moisés, la exaltación de la ley, la exaltación de los profetas y la exaltación, por ejemplo, de los ángeles, de los cuales se sabe bíblicamente que cuando Dios trajo la ley sobre su pueblo Israel, los ángeles acompañaban a Dios para traer esa ley. Amén. Por eso dice el versículo 2, capítulo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, no es que los ángeles dieron la palabra, sino que los ángeles acompañaron a Dios cuando vino la palabra. Amén. De hecho, está demostrado bíblicamente que Dios anuncia, mismo que Él vino acompañado de su ejército para traer la ley. Amén. Entonces, la creencia judía dice que los ángeles acompañaron a Dios cuando vino a traer la ley. O sea, evidentemente se manifestaron también. Él vino con su ejército para traer su ley a Israel. Amén. Entonces, la argumentación es demostrar la superioridad de Jesús, la superioridad de Jesucristo por encima. ¿Por qué dice eso? ¿O por qué hace eso? Porque ustedes saben que era muy común bíblicamente ver cómo judíos que habían abrazado el Evangelio, que habían abrazado la gracia, muchas veces eran convencidos por otros judíos para que dejaran ese camino y regresaran a la ley, ¿verdad? Entonces,
tenían esas luchas, esas batallas, y los cristianos que eran judíos muchas veces tenían esa lucha, abandonaban la gracia, el camino del Señor, para regresarse nuevamente al camino de la ley. Entonces era necesario que el escritor de Hebreos pudiera edificar la iglesia, pudiera traer este mensaje exaltando y argumentando sobre la superioridad de Jesús por encima de ellos. Amén. Por encima de la ley, por encima de los profetas, vuelvo a repetir, por encima de los ángeles, la superioridad de Jesús por encima de Moisés, porque Cristo es superior. Amén. ¿Quién sabe que Cristo es superior? Cristo es superior. Amén. Muy bien. Ahora vamos a ver que la finalidad era que los creyentes pudieran permanecer firmes en la fe. Antes de entrar en el texto, que va a ser el texto fundamental para esta palabra, quiero que vengas al final del libro de Hebreos, al capítulo 13. Y dice el versículo 22, dice lo siguiente. ¿Lo tenemos? Capítulo 13, que es el final del libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 22 dice... Me espero porque sigo oyendo hojas. Cuando se oyen hojas es porque estamos buscándolo, así que me espero un poquito. Dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación que os he escrito brevemente. Mira cómo termina el escritor de Hebreos diciéndole a esta iglesia, a estos hermanos. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. O sea, el mismo escritor de Hebreos está afirmando que este libro es palabra de exhortación para estos hermanos. Amén. Para la iglesia. Muy bien. Ahora que ya hemos visto esto, volvemos otra vez, nuevamente, al libro de Hebreos, pero ahora al principio, donde estábamos, al capítulo 2. Quería simplemente que ustedes vieran eso, porque es importante. Muy bien. Hemos dicho que la palabra paraclesis es la palabra que tiene que ver con exhortación, que es llamamiento, se puede traducir como llamamiento o consolación. Amén. Significa que si Dios quiere traer una consolación, es porque estos hermanos se hallaban en diversas pruebas. Aunque mayormente podemos ver que en la Biblia la mayoría de las cartas que están dirigidas a la iglesia que se encontraba en diversas pruebas y en diversas persecuciones. Aquí no estaban, en este caso, no estaban siendo perseguidos, peligrando su vida, como en otros lugares, donde los cristianos eran perseguidos y morían por su fe. En este caso tenían presiones, pero no estaban siendo perseguidos hasta la muerte, como en algunos otros lugares. Pero era necesario que el escritor de Hebreos afirmara la fe de los hermanos. Amén. Muy bien. Vengan conmigo al capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, y testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Muy bien. El escritor está queriendo, de alguna manera, afirmar que la salvación que había venido a ellos era una salvación que no era algo inventado, sino que habían muchos testimonios de salvación. Primeramente, que Jesús lo había hablado. Segundo, que los que fueron testigos, está hablando de aquellos que fueron los apóstoles y los discípulos, testificaron también. Está hablando de los grandes milagros, obras y maravillas que Dios había manifestado, y también el repartimiento del Espíritu Santo que Él había dado
conforme quería. O sea, está hablando de las evidencias que habían. Evidentemente para nosotros esto se nos hace un poco difícil que tenga que demostrar estas cosas, pero recuerden que en aquellos tiempos no eran como hoy. Hoy tenemos la palabra, tenemos la Biblia, tenemos mucha más revelación de muchas cosas que las que tenían en aquel tiempo. En aquel tiempo no tenían tanta revelación, y lo que ellos escuchaban o lo que ellos oían eran las palabras que los apóstoles habían anunciado y habían predicado. Amén. Entonces no era tan común como nosotros, que tenemos una revelación mucho más amplia. En aquel entonces la revelación no era como la que tenemos hoy. Amén. Hoy decimos, pobre Pedro, qué poca fe tenía, que si hubiera caminado sobre las aguas hubiera podido vencer. Pero él no tenía como nosotros el plan completo. Entonces nosotros vemos el enfoque de una manera, pero ellos lo veían de otra manera. Amén. Y era necesario que el escritor argumentase estas cosas para que los hermanos pudieran ser convencidos de que lo que estaban viviendo no eran fábulas, de que lo que estaban viviendo no era algo inventado, sino que había confirmaciones del Espíritu Santo, de los apóstoles y palabra del mismo Jesús, de que lo que estaba sucediendo en sus vidas, de que la salvación que venía por medio de Jesús y por medio de la fe era una realidad. Amén. Y que era la voluntad de Dios para el nuevo pacto y para el nuevo tiempo. Amén. Entonces tenía que demostrarlo. Pero aquí dice, por tanto, hermanos, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Muy bien. Y aquí viene la palabra de exhortación para estos hermanos. La palabra de exhortación tenía que ver con que no fueran olvidadizos, de la palabra, sino que oyeran atentamente lo que habían oído, no se olvidasen fácilmente de la palabra de Dios. Y esta es la palabra para nosotros. Esta exhortación para ellos trasciende también a nosotros, porque si nosotros no atendemos a la voz de Dios, corremos el mismo peligro de deslizarnos. ¿Cuándo nos deslizamos? ¿Usted se desliza de forma voluntaria? No, ¿verdad? Yo he estado pensando en estos días, porque usted sabe el temporal que ha venido, ¿verdad? Usted no iba por la calle pensando, voy a pisar este hielo para caerme, ¿verdad? Pero seguramente muchos de nosotros, sin querer, hemos deslizado en esos hielos, ¿verdad? Yo el otro día estaba en un lugar que está todo lleno de hielo, porque hace sombra, y tenía que pasar inevitablemente por ahí. Yo no sé si me tropecé 2 veces, o 3 por lo menos. No solamente yo, sino distintas personas. Yo, como sé que me puedo deslizar, por ejemplo, el otro día tenía que salir a la calle a comprar y tengo unas zapatillas que tienen la suela lisa, ¿verdad? Usted sabe que esas zapatillas resbalan, ¿verdad? Pero como sabía que me podía resbalar, lo que hice fue prepararme y ponerme unas zapatillas distintas, ¿verdad? Ahora usted mira y cuando hay así tiempos de lluvias o de nieves, llevamos las botas de agua, ¿verdad? La gente se pone las botas de la nieve, se va a Decathlon y se compra, ¿verdad?, los zapatos de la nieve, que solo nos los vamos a poner un día en el año. Pero bueno, queda súper bien, ¿me entiendes? Que en la nieve yo lleve la nieve, ¿verdad? Como me compro el traje de correr cuando me voy a pasear por las mañanas, ¿verdad? Queda súper guay porque es la moda, ¿verdad o no? ¿Quién va a caminar en chándal ya? Eso era antes, hombre, amados. ¿Cómo vamos a caminar con chándal? Ahora nos compramos toda la equipación de caminar, amén. Y si un día me voy a hacer senderismo, ¿verdad?, compramos toda la equipación del senderismo, ¿verdad? Ya nunca lo vamos a hacer. Al día siguiente lo ponemos en Wallapop para que se venda, ¿verdad? Porque sabemos que nunca lo vamos a usar, pero lo ponemos, ¿verdad? Digo conmigo, porque estoy bromeando, pero el que sabe que se va a deslizar, ¿me entiendes?, se prepara para no hacerlo, ¿verdad? No anda en inconsciencia, sino que sabe que puede deslizar. Nosotros podemos deslizar en cualquier momento. Y no vamos a deslizar voluntariamente.
Tenemos que ser muy torpes, ¿verdad? Para pisar un hielo y caernos a posta, ¿verdad? O pisar un lugar donde donde sabemos que nos vamos a caer. Pero el desliz o el deslizarse no es un acto que uno cree que le va a suceder. Es un acto que le puede pasar de forma inconsciente, ¿verdad? Que te puede pasar sin que tú sepas que te puedes caer. En otras palabras, puedes pisar un hielo y caerte porque no sabías que ese hielo estaba ahí. Pero si tú fueras consciente de que estaba ahí, hubieras pasado por ese lugar de otra manera, ¿verdad? Entonces, aquí dice el escritor que cuando nosotros no oímos a Dios, está cerca que nosotros podamos, o corremos el peligro que nosotros podamos deslizarnos, a que podamos resbalar. Yo se lo he dicho muchas veces, y hoy me traía el Señor, bueno, muchas veces no, pero se lo he dicho en alguna ocasión. Usted se va a la playa, ¿verdad? Y usted pone su sombrilla, y la pone ahí. Helados Cami, yo qué sé, el que sea, que se la regalaron o la que sea. Estoy haciendo más propaganda hoy, ¿eh? Voy a tener que pedir por la propaganda. Usted pone su sombrilla que es roja y verde, ¿verdad? Y usted se pone ahí sus toallas, todo, y se mete con los niños a la playa. Venga, chicos, vamos a la playa, tal. Usted sabe que usted está dentro de la playa con los chicos y usted sabe que le van a caer algas en la cabeza, ¿verdad? Le van a caer bolas de arena con agua, así, le van a caer. Usted sabe que se le van a echar encima. Usted sabe que le van a echar agua en los ojos, ¿verdad? Y uno está ahí jugando con los niños. Y sí, los niños a veces también. Pero está ahí jugando, tal, ¿verdad? Y usted de repente abre los ojos y dice, ¿dónde está mi sombrilla? Entonces usted se tiene que poner a buscar su sombrilla, ¿o no? Su sombrilla, usted se metió en el agua ahí, pero usted terminó ¿dónde? El agua se lo llevó, ¿verdad? Las ondas empezó. Y usted que se dio cuenta se fue allí y está buscando la sombrilla. ¿Dónde está mi sombrilla? Y si es como yo que se quita las gafas y ya no ve nada, entonces ya peor. Y se pone a buscar su sombrilla. ¿Por qué? Sin que usted se diera cuenta se fue deslizando, ¿verdad? Y terminó en un lugar donde no esperaba estar, ¿o no? Usted no dijo, me voy a ir lejos. No. Usted se desvió sin darse cuenta. Porque usted tiene como referencia su sombrilla. Y como referencia a su sombrilla está mirando su bolso, ¿verdad? A ver si alguien se acerca al bolso y me va a robar el móvil, ¿verdad? Porque estamos pendientes ahí. Y uno no se da cuenta, se ha deslizado, ¿verdad? La Biblia nos enseña que tenemos que tener cuidado. Porque cuando nosotros no atendemos a las cosas que nos han sido dichas, corremos el peligro, ¿sabes de qué? De deslizarnos. Ahora, no podemos separar este texto de lo que primeramente comienza argumentando el escritor de Hebreos. Entonces, estas palabras que vamos a tener, vamos a hablar un poquito más sobre la Biblia. Normalmente hablamos con revelación, pero vamos a hablar un poquito más sobre los textos de la Biblia. Y para que nosotros podamos entender este pensamiento, nosotros tenemos que irnos al capítulo 1. Vengan conmigo al capítulo 1. Está ahí al lado, no tienen que mover muchas hojas. Con una, como mucho, suficiente. Muy bien. El argumento para que el escritor de Hebreos demuestre que Jesús es superior, en este caso a los profetas, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, está hablando del antiguo pacto, como habló en el antiguo tiempo por los profetas y era voz de Dios. No significa que ahora no hable por profetas, pero antes era la voz de Dios en aquel entonces. Dice, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, porque en sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
Mira cómo comienza el escritor de Hebreos. Empieza a hablar que Cristo es superior a los profetas y después va a argumentar que Cristo es superior a los ángeles. Pero, ¿qué es lo que les está diciendo cuando les dice que es necesario que con diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos? Está hablando del pensamiento del capítulo 1, cuando les está hablando todo lo que Cristo es en sí mismo y la revelación de Jesucristo que ellos han tenido. ¿Qué significa? Que el escritor vuelve a decirle a los hebreos: recuerden que ustedes no pueden perder la conciencia y el entendimiento de lo que Cristo es. Porque como ustedes dejen de ser conscientes de todo lo que Cristo es y de lo que Él ha hecho, ustedes pueden deslizarse. ¿Están entendiendo? Entonces, esa palabra atendamos, como dice aquí, con más diligencia atendamos, significa sostener en la mente. No anoté la palabra en griego, pero esta es en el original. Atender significa sostener la mente, prestar atención a, tener cautela por, aplicarse uno mismo a o adherirse a. ¿Qué significa esto? Significa que aquí lo que está diciendo es que es necesario que prestemos atención a Cristo, tengamos cautela por hacer lo que es de Cristo, apliquemos a nosotros mismos lo que es de Cristo y adherámonos, no sé si se dice así, adherirse a Cristo. En otras palabras, hacerse uno con Dios, hacerse uno con Jesús. El pensamiento es que si ustedes en su caminar dejan de tener la conciencia de Cristo, la conciencia de su reino, de su gobierno, de su señorío, de lo que Cristo es, de todo lo que Dios le ha dado a Jesucristo, de lo que Él representa, de lo que Dios ha hecho, como ustedes pierdan esa conciencia y no sean diligentes en guardar en todo el tiempo ese pensamiento, ustedes están en peligro de deslizarse. ¿Entienden? Ustedes están en peligro de deslizarse del camino de Dios. ¿Qué significa? Que Dios quiere que nosotros seamos personas que tenemos continuamente en la mente y en el corazón lo que Cristo es, lo que Cristo ha hecho, y que debemos de ser diligentes, adheridos a Cristo, para que en todo el tiempo el pensamiento de Dios esté en nosotros. Cuando dejemos de estar pensando en Cristo y perdamos la conciencia de lo glorioso que es Jesucristo, de la gloria de la salvación, de lo glorioso que ha sido lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo glorioso que es lo que Dios le ha dado al Hijo y lo que Cristo nos ha dado a nosotros, entonces estamos en peligro de deslizarnos. ¿Están aquí conmigo? Cuando nosotros perdemos el entendimiento de la gloria de Jesús, entonces, amados, estamos en peligro de deslizarnos. ¿Por qué? Porque el valor que le vamos a dar va a ser demasiado poco comparado con el valor que realmente tiene. Y te digo más, me atrevo a decir que muchas veces somos muy inconscientes de lo que representa la salvación que nosotros hemos recibido por parte de Dios y por Jesucristo. Y que hemos actuado muchas veces con negligencia, que hemos actuado muchas veces separados del entendimiento de lo que representa que Dios haya enviado a su propio Hijo, la imagen misma de su sustancia, para que Él mismo purificase nuestras vidas de nuestros pecados
y poder hacernos uno en cuanto a la relación con Dios. Y hemos perdido muchas veces esa conciencia. De nuestra mente se ha escapado la gloria y lo glorioso de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero no en nosotros, de lo que Dios nos ha dado por medio de Jesús. Estamos pensando en el Evangelio muchas veces con una perspectiva totalmente distinta a la gloria de Dios. Estamos pensando en el Evangelio solamente, amados, en que yo me siento bien. Estoy pensando en el Evangelio solamente en que yo voy a tener paz. Pero nos hemos olvidado que la esencia misma del Evangelio, que la esencia misma para no deslizarnos, no es cómo estoy yo emocionalmente, cómo son mis sentimientos o cómo está mi alma. Es cuánta revelación yo tengo de la gloria de Dios. Porque cuando yo tengo una revelación de la gloria de Jesús, entonces el resto de cosas terminan siendo secundarias. Hay un anuncio en la televisión que me gusta mucho. Y es un anuncio donde están sentados en una mesa y un hijo le dice a un padre, papá, he arañado el coche. Y el padre empieza, ¡oh, oh, oh, oh! ¿Verdad? ¿Esto lo ha visto o no? Y el padre empieza a reírse, ¡oh, oh, oh, oh! Y entonces otro le dice, otro se deja la llave dentro, ahí va las llaves. Y empieza a reírse, ¿verdad? No me acuerdo, hay más cosas, pero no recuerdo ahora. Y el anuncio tiene que ver con, comparado con el COVID y lo difícil que está siendo el COVID, el resto de las cosas no tienen importancia. ¿Qué importante es que se raye un coche? Bueno, es una compañía de seguros el que hace el anuncio. Entonces, bueno, evidentemente va a reparar su lugar, evidentemente. Pero, usted, dígame, si tuviéramos una mayor revelación de la gloria de Dios, habían muchas cosas en nuestras vidas que pasarían como secundarias o insignificantes comparadas con lo que hemos recibido de parte de Dios. Pero como seres humanos, estamos pensando demasiado en nosotros, y al pensar demasiado en nosotros, estamos desviando el entendimiento a lo que hemos recibido de parte de Dios. Y entonces, muchas veces, dejamos a Jesús solamente como un milagrero. Jesús es solamente como uno más que es bueno seguirle, porque hemos perdido la revelación de lo que significa el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Jesús es la gloria de Dios. Jesús es glorioso. Usted no ha recibido algo pequeño, usted ha recibido lo más grande que ha podido recibir y que nunca podrá recibir en toda su vida. La salvación es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cuando yo tengo esa revelación, el Evangelio, amados, es más que predicarle a los perdidos. Se lo digo, el Evangelio es más que predicarle a los perdidos. Predicarle a los perdidos es el resultado de tener una revelación de la gloria de Dios. ¿Es un mandamiento de Dios? Sí. ¿Hay que hacerlo? Sí, claro que sí. Pero la esencia del Evangelio es la gloria de Jesús. Esa es la esencia del Evangelio. Vivir para glorificar a aquel que merece la gloria, que es Jesucristo el Señor. Esa es la esencia del Evangelio. Y después predicamos esa gloria a otros porque queremos que otros la puedan tener y porque Dios nos ha llamado a hacerlo y porque queremos compartir esa gloria con otros. Amén. Porque eso tiene que estar en nuestras vidas, pero tenemos que tener una revelación. Como yo pierda la conciencia y el entendimiento de la gloria de Dios, voy a diluir el Evangelio. Voy a hacer un Evangelio que va a ser a mi medida, pero no a la medida de la gloria de Jesús. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿por qué estaban en peligro de deslizarse? Porque estaban dejando de ver la gloria de Jesús para poner su mirada en las cosas antiguas. La ley, los profetas, todo lo que tenía que ver, amados, con Moisés. Necesitamos una revelación del Evangelio. Cuando yo tengo una revelación de que de verdad quién es Jesús, mi vida es transformada, mi vida es cambiada.
Mis problemas pasan a un segundo plano. Lo mío pasa en un segundo lugar. Yo quiero agradar a aquel que me ha revelado por gracia la gloria de Jesús. Pasa a un segundo plano. ¿Por qué muchas veces tenemos pleitos, amados? Usted dígame, ¿por qué tienen pleitos las iglesias muchas veces? Las iglesias tienen pleitos, amados, porque dejan de mirar a Jesús y ponen la mirada en otras cosas. Ponemos la mirada en el hermano, ponemos la mirada en las faltas, ponemos la mirada en nosotros mismos, en cómo me siento, en cómo me han tratado, en qué han hecho conmigo. Y muchas veces, amados, dejamos que eso entre tan profundo en nosotros, que nos marca de por vida. Y en vez de vivir pensando en la gloria que he recibido, estoy pensando eso, estoy cambiando esa gloria por un sentimiento. Claro que es difícil bregar con los sentimientos, pero cuando yo miro a Jesús, yo tengo que darme cuenta de que la gloria de Jesús es más importante, lo que he recibido de Jesús es más importante que cualquier situación. Por eso esos hermanos estaban siendo perseguidos. Pero cuando tú tienes una revelación de quién es Cristo, entonces, amados, todo cambia. La iglesia necesitamos recuperar nuevamente el entendimiento de que el Evangelio, de que la salvación tiene que ver conmigo, tiene que ver con Dios, tiene que ver con Jesús, tiene que ver con la gloria de Dios. Entonces yo vivo para la gloria de Dios. Y ahí ya entra, amados, que es independiente tener más, tener menos, adquirir más, adquirir menos. Da igual el lugar, da igual la posición. Yo lo que quiero es servir a aquel que me ha revelado por gracia la gloria de Jesús. Es más glorioso que los aspectos naturales. Tiene que ver, amados, con lo que es celestial. Se nos ha revelado lo celestial. Amén. No sé si me estoy expresando o no. Entonces, todo lo demás pasa a un segundo plano. Ya no es importante lo mío. Lo importante es que he recibido una revelación de Jesús y yo quiero vivir de acuerdo a esa gloria. Y quiero tenerla en mi mente, que no se nos olvide. Yo recuerdo cuando me convertí. Yo cuando me convertí pensaba que el mundo entero se iba a convertir. Yo pensaba eso. Yo pensaba que el mundo entero, que no iba a haber una sola persona sobre la faz de la tierra que no se convirtiera. ¿Por qué? Porque Jesús se hizo tan real en mi vida cuando me convertí, que era tan real que yo dije, lo que yo he vivido lo va a vivir todo el mundo, porque Dios es real, ¿verdad? Pero uno tenía esa revelación de la gloria de Jesús y te daba igual todo lo demás. Mi mamá que está aquí, le decía, mamá, voy a ir a la iglesia el domingo. Ya te ha perdonado el Señor, no te preocupes. Yo decía, voy a ir a la iglesia el domingo, y mi madre me decía, hijo, ¿dónde vas? Ella no se había convertido, claro. ¿Dónde vas? Te van a engañar. Estás en una secta. Cuidado. Yo le dije, bueno, mami, no te preocupes, voy a llamar a un amigo que me voy a ir a una discoteca. No me esperes hasta el domingo. No, hijo, no. Vete a la iglesia, decía. Le dije, bueno, no te preocupes, llamaré a un amigo y me iré. Y no, hijo, no, por favor. Vete a la iglesia. Hermanos, debemos de recuperar, no perder la conciencia de que el Evangelio va más allá de mí mismo. El Evangelio es glorificar a Dios. Yo he sido salvo para glorificar a Dios. Yo he sido salvo para la gloria de Dios. Yo he sido salvo y he recibido gloria para seguir dándole gloria a Dios. Amén. No nos olvidemos. No hagamos del Evangelio algo poco, algo pequeño. No hagamos de la salvación algo pequeñito. No, el Señor me cambió. No, la salvación no es que Dios te cambió. La salvación es que éramos pecadores y éramos malos por naturaleza. Pecadores por naturaleza, destituidos de la gloria de Dios, y en la misericordia de Dios, a ciegos, pobres, desamparados y desvalidos como nosotros, a Él le plació revelarnos su gloria, su reino y participar de Él. Y ahora vivimos para glorificar a Dios.
Va mucho más allá de que Él me cambió. Él ha puesto su naturaleza en mí. Es mucho más. Por eso estaban en peligro de caer. ¿Por qué? Porque la revelación de la gloria de Dios ya estaba diluyéndose en estos hermanos. Cuando empezamos a entrar en nuestros quehaceres, empezamos a meternos en nuestras cosas personales, empezamos a priorizar cosas en nuestra vida, aún pensamos, mis hijos tienen que comer. Claro que tus hijos tienen que comer, pero tus hijos tienen un padre que es mejor que tú. ¿Y sabes quién se llama? Se llama Dios. Y Él dice, no os afanéis qué habéis de comer, qué habéis de vestir. Dice, no seáis como los gentiles. Y ahí está hablando, no seáis como los impíos, que se afanan, que se turban. No. El cristiano tiene que vivir en paz para la gloria de Dios. Eso no significa que no hagamos nada. Pero significa que el cristiano tiene que tener una prioridad. Y su prioridad es Dios. Amén. Porque vive para la gloria de Dios, no vive para sí mismo. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ya no vivo para agradarme a mí mismo, ni hacer lo que yo quiero, sino para hacer lo que Dios quiere. Amén. Esa es la esencia del Evangelio. Dejar lo nuestro para ocuparnos de lo suyo, ¿verdad? ¿No fue ese el llamado a los discípulos? Llamó a Pedro y a Juan y les dijo, seguidme. Dice, y ellos dejaron lo que estaban haciendo y siguieron al Señor. Amados, cambiaron sus prioridades. La iglesia necesitamos entender la gloria de Dios. Díselo al que está al lado. Dile, necesitamos tener una revelación de la gloria de Dios. Que va más allá. Miren, amados, les voy a leer, por el Espíritu se lo digo. Algo que el Señor me ministró ayer por la mañana. Yo me guardo los pensamientos para predicarlos, pero como ustedes son personas que tienen hambre de Dios, pues el Señor me dice, no te voy a dejar que te los guardes y los vas a compartir. Deme un segundico que lo busco. A ver. Puse aquí. Estos son pensamientos que el Señor me dio ayer, que van un poco de acuerdo a lo de hoy. Lo más difícil de entender por los hombres es que tenemos que dejar de hacer lo que queremos para hacer lo que Dios quiere. Sencillo, ¿verdad? Sencillísimo. Sencillo de decir, difícil de aplicar. Muy bien. Puse aquí, no estamos para complacernos, para complacer nuestros gustos o sentimientos, sino para complacer a Cristo por medio de la obediencia. ¿Tú por qué estás en este lugar? Porque a mí me gusta, me siento bien. Pues tendrás alguna oportunidad en tu vida, a lo largo de estar aquí, donde habrá algo que no te siente bien. Ese será el momento donde obedezcas a Dios o obedezcas a tus sentimientos. Ese será el momento en que Dios probará tu madurez para ver si tú sabes sanar y afrontar o si huyes. Ese será el momento en el que pondrás a Jesús por encima aún de las demás cosas. En que pondrás a Dios por encima aún de tus propios sentimientos. Hay un enemigo para la vida del espíritu. Y ese enemigo para la vida del espíritu es moverse por sentimientos. Porque los sentimientos, el espíritu tiene una línea, pero los sentimientos son altos y bajos, ¿verdad? Usted está aquí y económicamente imagínese que tiene una deuda y económicamente está mal. Y usted viene aquí, Señor, te necesito, estoy desanimado, tú sabes, ¿cómo voy a pagar esta deuda? No sé, pastor, ayúdame a orar, yo es que ya no aguanto más, yo no puedo resistir esto. Un ejemplo, ¿no? Y usted recibe un mensaje, y mira la cuenta del banco y le ha hecho un ingreso de cualquier otra cosa. ¡Wow, Señor! Diga conmigo, en un momento puedo estar bajo, en otro momento puedo ser wow.
Sí, yo lo sabía, Señor, que tú no fallabas, ¿verdad? Le pongo un ejemplo porque las emociones y los sentimientos son humanos, pero las emociones y los sentimientos deben estar sometidos a Dios. Cuando la emoción y el sentimiento no se someten a Dios, entonces gobiernan y son como las ondas que van de un lado para otro. El espíritu vuela, pero las ondas van de un lado a otro, ¿verdad? Y cuando nosotros nos movemos por emociones y sentimientos, vamos a ser de un lado a otro. Si hoy me siento mal, quiero dejarlo todo. Si hoy me siento bien, quiero servir. Pero si me siento mal, entonces ya no sirvo para esto. Pero si me siento bien, quiero recuperar y quiero seguir adelante. Pero, ¿entienden lo que les quiero decir? La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿El doble ánimo qué es? Ya lo hemos dicho muchas veces. Lealtad dividida. Significa que hay momentos en los que soy leal a algo y hay momentos en los que dejo de ser leal. ¿Por qué? Porque mis emociones me llevan a no verlo de la misma manera, ¿verdad? Entonces, las emociones y los sentimientos son un peligro para la vida de Dios. No significa que tenemos que ser piedras, no significa eso. Jesús lloró. Y Jesús manifestó en algunos momentos emociones, pero no dejó que esas emociones vencieran o lo llevasen a hacer cosas fuera del propósito de Dios. ¿Están entendiendo? Porque muchas veces nuestras emociones nos llevan a hacer cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos y que después se convierten en un lazo para nosotros. ¿Amén? Por eso hay que sujetar las emociones. Yo a veces me bajo de aquí y digo, Señor, hoy no tengo esa paz de saber que la palabra, lo que sea, mis emociones aparecen. Tengo inseguridades como usted tiene inseguridades. Yo no soy un superhombre y como usted tampoco es un superhombre ni una supermujer. Nuestras debilidades afloran, pero porque yo tenga un sentimiento significa que algo fue de determinada manera. No. Yo he visto gente que se ha subido aquí a predicar y se ha bajado y ha dicho, qué mal. Y yo lo he escuchado y le he dicho, wow, qué bueno. No, sí. ¿Por qué? Porque lo que tú sientes no determina lo que ha sucedido. Entonces, un sentimiento te puede llevar a decir, nunca más lo hago. O un sentimiento gobernado te puede decir, voy a superar. Porque el espíritu te lleva, ¿sabes a qué? A la superación siempre. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de un espíritu de temor y de dominio propio. ¿Entienden? Nos lleva a dominar, a afrontar, a seguir adelante. ¿Amén? Por eso las emociones son tan difíciles. Por eso, por emoción, una persona se vino a Jesús que era rica y se tiró de rodillas a los pies del Señor y dijo, Señor, te serviré. Donde tú vayas, yo voy. Y le dijo, has hecho esto, Señor, yo he guardado esos mandamientos. Te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y se fue cabizbajo, triste. ¿Por qué? Porque la misma emoción que trajo fue la misma emoción que lo sacó. Si tú entras con emociones, saldrás con emociones. Si tú entras con espíritu, saldrás en el espíritu. De la manera que tú afrontes algo, así será el resultado. ¿Amén? Entonces, necesitamos entender eso. Las emociones muchas veces se meten. No sé por qué el espíritu ha traído esto. Porque estoy leyendo los pensamientos. Me he metido tanto que ya no me acordaba. Digo, Señor, ¿por qué hemos llegado aquí? Y es que estoy dándole los pensamientos, sí. Vamos a seguir un poquito más. Se lo repito y enlazamos. No estamos para complacer nuestros gustos o sentimientos, sino para complacer a Cristo por medio de la obediencia. Amén. Complacemos a Cristo y a Cristo se complace por medio de la obediencia. Amén. Porque dice, no se agrada a Jehová tanto en el sacrificio, sino en la obediencia. Amén. O sea que el sacrificio es importante, pero un sacrificio sin obediencia no es contado. Amén. Por eso, cuando Caín le trae la ofrenda a Dios, no le fue contada. ¿Por qué? Porque era un sacrificio, pero sin corazón. ¿Entienden? O sea, la motivación no era correcta, por eso no obedecía a Dios. Y eso trajo que no fuera aceptado.
¿Amén? Muy bien, puse aquí. Trasladar mis gustos al reino de Dios es como moldearlo para que sea parecido a mí y no a Cristo. Entonces, cuando yo le traigo mis gustos y le meto mis gustos, mis preferencias, entonces, amados, estoy haciendo un reino de acuerdo a como yo soy, pero no de acuerdo a como Cristo nos lo ha revelado. ¿Verdad? Pero no de acuerdo a como Cristo. Cada uno de nosotros tenemos una imagen de Dios. Todos tenemos una imagen de Dios. Y muchas veces podemos moldear el reino de acuerdo a nosotros. Si para mí no es importante algo, yo creo que en el reino de Dios no es importante, ¿verdad? Si para mí no es importante cualquier cosa, la que sea, yo eso lo traslado y creo que para el reino de Dios tampoco es importante, porque yo creo que no es importante. Entonces, el reino de Dios no se trata de lo que nosotros, de cómo nosotros queramos moldearlo. No se trata de nuestros gustos, se trata de una obediencia a Cristo. Y eso se pierde, se está perdiendo. Cada vez, conforme van pasando las generaciones, vamos viendo que la iglesia se va moldeando a los gustos de las personas y no la iglesia moldeándose a la obediencia a Cristo. Y nos encontramos más cristianos con gustos personales, ¿verdad? Durante un tiempo vino una persona a la iglesia. No voy a decir ni quién es, ni usted tiene por qué saberlo. Y decía, yo creo que tengo que ir a esta iglesia y aquí recibir esto. Tengo que ir a esta iglesia y aquí recibir esto. Porque cada una, como son distintas, así yo voy a ser completo cuando vaya a esta y reciba esto, reciba esto y reciba esto. Así que nunca permanece en ninguna iglesia. Va dando vueltas en todas, porque así recibe de todas algo y así al final el que se llena soy yo. ¿Usted cree que eso es correcto? Respeto lo que pueda decir o pueda entender en el Señor. Pero amados, a mí Dios me ha dicho que el que fructifica es el que se planta. Y no me lo ha dicho a mí, te lo ha dicho a ti también en su palabra. Y nos ha dado la ilustración. Un árbol no da fruto si no está plantado en un lugar. Un árbol no va a dar fruto si no está plantado en un lugar. No se trata de mis emociones. ¿Amén? No es moldear el reino de Dios a mi gusto. Es que yo debo moldearme para poder ser al gusto de Dios. Y a la obediencia a Cristo. ¿Amén? Por eso la Biblia dice, llevando todo pensamiento cautivo, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. ¿Por qué dice llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo? Porque volamos, ¿o no? Volamos. Los pensamientos vuelan, ¿o no? Yo a veces estoy orando. ¿A usted no le vuelan los pensamientos cuando ora? ¿Y tiene que someterlos o no? Usted está así orando de repente y dice, ¿y por qué estoy pensando esto? ¿O no? Usted tranquilo. No le pasa nada raro. Eso nos pasa a todos, porque la mente vuela. Y en los tiempos que vivimos la mente vuela. ¿O no? Porque estamos orando y estamos pensando en esto, y en el otro, y lo que va a venir después, y lo que tenemos que hacer, y en no sé qué, y en no sé cuántas, y en el otro que me dijo, y por qué me dijo el otro. Y la mente vuela, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Someterla. ¿Qué les dice aquí a los hebreos? Es necesario que con más diligencia, ¿qué? Atendamos a las cosas que hemos oído. En otra palabra, esa palabra atendamos, lo vuelvo a repetir. Esa palabra atendamos tiene que ver con sostener la mente. Sostener la mente. Tiene que ver con prestar atención ¿a qué? A la voz de Dios, a la palabra de Dios. Tener cautela por aplicarse uno mismo a. O sea, amados, si no vamos a deslizarnos. No dejen que sus pensamientos vuelen. Sometamos nuestros pensamientos y llevémoslos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Mis gustos son importantes? Sí, para mí son importantes. Hay veces que Dios los complace o no. Y dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón o no. Pero eso no está reñido con la voluntad de Dios. Significa que cuando tú te complaces en el Señor y Él es todo, Él no tiene problema en darte cosas que no le van a quitar el lugar.
Yo siempre lo he visto así. Si tu finalidad, amados, es Dios, Dios te dará el resto de las cosas. Sin problema, ¿verdad? Pero si tu finalidad es otra cosa y quieres que Dios te lleve a eso, entonces, amado, te enfrentarás con una mala motivación. ¿Entienden? Pero cuando tú te complaces en el Señor, entonces Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Entienden? Va más allá de emociones, va más allá de sentimientos. Dios conoce los anhelos, sí, pero Él es el todo. Amén. Él es el todo. Muy bien. Siguiente pensamiento. Damos fruto cuando somos uno con Cristo y no cuando somos uno con nuestros deseos. ¿Están entendiendo? Muchas veces nos hacemos uno con nuestros deseos y trabajamos y luchamos y nos esforzamos por cumplir algo que es mi deseo, pero no se da fruto. Porque no fructificamos al hacernos uno con nuestros deseos, fructificamos al hacernos uno con Cristo. ¿Están entendiendo? Son pensamientos profundos, pero yo no sabía que los iba a traer hoy. Pero el Señor en el Espíritu quiere esta reflexión. No nos hacemos uno con nuestros gustos. Yo soy una persona, amados, que me encanta cantar. Me encanta cantar. A mí me encanta cantar. Mi mujer a veces se enfada conmigo, porque cuando no me sé las letras me las invento. Y empiezo a cantar canciones con letras. Y ha pasado que la pobre se ha subido y toda la mañana yo he estado machacando una canción que era distinta a como es en el original, y después ella se ha subido y tanto he estado cantando eso que al final ella lo ha cantado mal y después me ha reñido. Es que tú no haces nada más que cantar la canción y luego se me pega, tal, ¿no? Me exhortaba con argumentos sólidos para que cambie mi actitud. Ustedes saben. La exhortación de la mujer, ¿verdad? Las exhortaciones de las mujeres tienen más argumentos que las de los hombres, ¿verdad? A ver, te dice la mujer, ¿por qué dices eso? Y tú dices, porque sí. Pues porque sí. Y la mujer dice, no, porque esto. Y te quedas ahí, te han bombardeado, ¿no? Dígame. La mujer bombardea es una escopeta, una metralleta, Cuando te das cuenta te has rodeado así y te quedas diciendo, no sé qué decir. ¿O no? Dígame. Y los hombres son bomba, ¿o no? Ellos van con su, ¿cómo se llama eso? El bazooka. Porque sí, ¡pum! ¿Verdad? Y las mujeres te pegan ahí la escopeta, ¿verdad o no? ¿Cómo se llama? La metralleta, ¿verdad? Intentas argumentar a una mujer algo y te quedas por los suelos. ¿O no? Los hombres, claro, quiero decir. Con argumentaciones. Entonces a mí me gusta cantar. Pero que me guste cantar no significa que Dios me haya llamado a estar ahí. Bueno, es evidente que el que me ha oído cantar sabe que me hicieron una entrevista para hacer una película de Jesús y me dijeron, tú serás el gallo que canta 3 veces. Me dieron la oportunidad 3 veces de cantar y tenía que hacer el gallo, ¿qué? Porque no sé cantar, amados. Entonces yo puedo tener mucho deseo y esforzarme y hacerme uno con el deseo de cantar. Pero va a venir mi mujer y me va a decir, tú no te hagas tantas ilusiones, que te voy a dar ciertos argumentos para decirte que más vale que prediques y te esfuerces en predicar bien, que cantando mejor no te metas en ese berenjenal. Santo Dios. Cada uno. Entonces, el pensamiento es este. No fructificamos cuando nos hacemos uno con nuestro deseo. Fructificamos cuando nos hacemos uno con Cristo. Amén. Entonces, cuando estamos alineados al lugar donde Dios nos ha llamado, ese lugar va a dar fruto. Amén. Vamos a dar fruto. Entonces, no es cuando nos alineamos con nuestro deseo. Yo tengo el mejor de los deseos. Y puedo querer ser un predicador de multitudes, un ejemplo. Y me quiero esforzar. ¿Usted cree que por mucho que me esfuerce voy a conseguir hacer algo que Dios no me ha llamado a hacer? No lo voy a conseguir.
Prefiero detenerme en el camino y decir, Señor, ¿a qué me has llamado? Y voy a dedicarme a hacer lo que tú me has llamado a hacer de verdad. Y si tú quieres otra cosa, la mostrarás, la enseñarás o el camino lo abrirás tú. ¿Por qué? Porque nos debemos a la obediencia a Cristo y no a la obediencia a nuestros deseos. Porque si tú le preguntas a cualquier persona que Dios le profetice que va a ser pastor, y dice, ¿tú qué prefieres ser pastor? ¿De una iglesia de X o de miles? ¿Usted cree que una persona con inmadurez qué va a decir? ¿De miles o no? Vamos, creo yo. Y piensa al principio y dice, wow, cuando yo predique se convertirá toda la ciudad. Y cuando yo, ¿me entienden? Digo, conmigo esos son deseos. Y uno tiene que someter las cosas a la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Cuál es la voluntad de Dios? A lo mejor la voluntad de Dios es eso, pero hasta que no te alinees no lo vas a alcanzar, porque solo hay un camino para alcanzar las cosas en Dios, y es por medio de la obediencia. Solo uno, por medio de la obediencia. Y si yo opto por tomar otro camino, Marco Brunet dijo una cosa, que a mí me marcó para siempre. Wow, ¿cómo ha sonado eso? Para siempre, ¿eh? Ha sonado eso ahí. ¡Puh! No, pero se me quedó marcado. Él dijo que tuvo una experiencia de su vida. Bueno, a lo mejor no lo estoy diciendo exactamente como es, pero la esencia sí la voy a decir, para frasear. Dios les promete grabar un disco, o creo que él pone un ejemplo. Dios te promete grabar un disco, por ejemplo, ¿no? Y tú eres un grupo de iglesia y Dios te promete grabar un disco. Y de repente Dios te dice lo que tienes que hacer. Sigue así, espera, yo te voy a hablar, tal, no sé qué. Pero alguien se da cuenta de que tú eres bueno y vienen y te ofrecen un contrato, un disco, no sé qué. Y tú dices, ¡wow! Ya está aquí. Esto es lo que Dios nos dijo que tenía que ser. Dice que hay dos caminos. Para llegar a un mismo lugar hay dos caminos. Pero hay que escoger el camino de la obediencia. El camino por el que Dios nos dice que tenemos que ir. La verdad que no lo he dicho muy bien, porque no lo recuerdo muy bien, pero la esencia es que nosotros tenemos que tomar el camino que Dios quiere que tomemos, no el camino que nosotros deseamos. ¿Amén? Ahora, ¿qué sucede? Que estamos hablando en el Espíritu esto porque lo que estamos hablando es que muchas veces se nos olvida que el Evangelio, que la salvación tan grande puede ser descuidada porque nosotros hemos dejado de tener en poco la grandeza de Jesús. ¿Entienden? Esa es la esencia que estamos tomando. Jesús es más que lo que yo pueda llegar a hacer para Jesús. Jesús es más de lo que Dios pueda hacer conmigo. Jesús es más de lo mucho que yo pueda hacer en toda mi vida para Jesús. Él es mucho más grande aún que eso. Amén. Y solo hay un camino que es el de la obediencia. Puse aquí. Cuando nuestro deseo y el de Dios se encuentran, se genera una unidad que nos hace crecer y madurar dando fruto. Cuando nuestro deseo, lo repito, y el de Dios se encuentran, se genera una unidad que nos hace crecer y madurar dando fruto. Solamente cuando se encuentran, ¿verdad? ¿Qué significa, amados? Que yo debo de alinearme, mi deseo tiene que estar alineado al de Dios. ¿Amén? Puse aquí, la falta de fruto es producto del divorcio entre voluntades. Siempre habrá fruto cuando hay unidad de voluntades. Y muchas veces la falta de fruto es porque estamos divorciados de la voluntad de Dios. Estamos divorciados muchas veces de su voluntad. Y entonces, Señor, ¿por qué no doy fruto? El que está alineado a la voluntad de Dios terminará fructificando. Tarde o temprano, antes o después, terminará dando fruto. Amén. Entonces, muchas veces el estar divorciados de la voluntad de Dios produce que nosotros no podamos fructificar. Amén. Puse aquí, para que haya una unidad, hay que ponerse en el lugar del otro. Cristo se hizo hombre para entendernos. Ahora nosotros debemos ser espirituales para entenderle a Él. ¿Entienden?
Él se hizo hombre, vino a la tierra y dice que Él sabe entendernos por cuanto Él se hizo hombre. Pero Él quiere que nosotros seamos del Espíritu para que podamos entenderle a Él. Porque la única manera de entender a Dios es por medio del Espíritu. No es por medio ni de información, ni de la carne, ni de deseos. Es por medio, amados, de ser del Espíritu. Amén. Por eso el que es del Espíritu entiende las cosas que son del Espíritu. ¿Están aquí conmigo? El que es del Espíritu entiende las cosas que son del Espíritu. Acomodando lo espiritual ¿a qué? A lo espiritual. Significa, amados, que lo espiritual solo va a encajar en aquellos que son del Espíritu. ¿Entienden? Muy bien. Pues aquí debemos salir para poder entrar. Asimismo, en el reino de Dios, no podemos entrar a lo de Dios si no salimos de nosotros mismos. Difícilmente. ¿Están aquí conmigo? El Señor ha cambiado toda la palabra. Ya ha cambiado el mensaje. Si lo llego a saber, no me preparo. Digo, Señor, si tú me dices que va a hacer, yo no tengo que estar ahí buscando. Ahí. Pero es bueno que el Señor nos hable así. Entonces, mis amados, no hay ninguna manera. ¿Usted quiere entrar aquí? Va a tener que volver a salir, ¿verdad? Entonces, la única manera de entrar en el reino de Dios, no podremos entrar a lo de Dios si no salimos de nosotros mismos. Amén. Entonces, es el camino de la obediencia a Dios. Es el camino de la obediencia a Cristo. El Evangelio es obedecer a Jesús, pero porque tenemos una imagen de la gloria de Jesús. Fíjate, ¿qué es lo que le dice el escritor de Hebreos a ellos? No os olvidéis, como dice aquí, sed diligentes y atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, o sea, hay una consecuencia al no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí no está diciendo que vamos a perder la salvación. Aquí lo que está diciendo es que si nosotros no cuidamos de nuestra salvación, vamos a tener unas consecuencias, ¿o no? Si nosotros nos deslizamos, vamos a tener unas consecuencias. Nos vamos a encontrar lejos y nos va a tocar regresar nuevamente para alinearnos con el Señor. Por eso es necesario que nosotros entendamos muy bien la salvación. ¿Y qué comporta la salvación? Y aquí lo dice. Capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En otras palabras, Dios queriendo tener comunión con los hombres. Todo el tiempo ha querido tener comunión, hablándole a los hombres, manifestando su voluntad a los hombres. En aquel tiempo, en los antiguos tiempos, a nuestros padres, por los profetas, está hablando del antiguo pacto. Dice, en estos postreros días en los que vivimos hoy nosotros, dice, nos ha hablado por medio del Hijo. Ahora, ¿qué es la salvación? La salvación tiene que ver con la voz de Dios a los hombres, con el consejo de Dios a los hombres, para poder tener una relación, una comunión con Dios. ¿Qué es Jesús? Jesús es la revelación de Dios a los hombres. Nosotros tenemos, para conocer cómo es Dios, tenemos que ver cómo es Jesús. Él es la imagen misma de su sustancia. ¿Están entendiendo? Cuando Dios quería que los hombres le conocieran a Él, para que pudieran tener una relación con Dios, ¿Él a quién dio? A Jesús. Y Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Entienden? Entonces Jesús es la revelación de Dios a los hombres. Para que nosotros podamos conocer a Dios, tenemos que tener una revelación de Jesús. No hay manera de conocer a Dios si no es por medio de una revelación de Jesús. ¿Están entendiendo? Entonces dice, si ustedes no tienen una revelación de Jesús como heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo.
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Tú fíjate qué grandeza. Les está diciendo, pero ¿vosotros qué pensáis que es el Evangelio? ¿Vosotros qué pensáis que es Jesús? Jesús es el heredero de todo. Todo le ha sido entregado al Hijo. Jesús vendrá a reinar y a gobernar. Todas las naciones le pertenecen a Jesús. Todo le pertenece, Él vendrá con sus ángeles. Establecerá su reino en la tierra. Todo le corresponde a Dios, a Jesús. Él es el heredero de todo. A Él le he dado todo por herencia. ¿Está hablando Dios? El heredero de todo. Por Jesús mismo fue hecho el universo. Jesús mismo es la misma esencia de Dios, la imagen misma de su sustancia. Es el mismo Dios en naturaleza. Dice, el cual, aun siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, diga conmigo, el que está en mí, es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Yo creo que nos está entendiendo esto. ¿Amén? Bueno, regular. Ese mismo Dios ha efectuado la purificación de nuestros pecados. O sea, tenemos una revelación de lo que es el Evangelio, de quién es Jesús. Tenemos en conciencia, amados, que nos debemos a Dios, que nos debemos a Cristo. Eso es lo que el escritor quiso decirles. No descuiden. Todo el tiempo anden con el entendimiento de la gloria de Jesús. Porque si no tienen ese entendimiento, ustedes pueden deslizarse. Pueden desviarse a ver el Evangelio suave. Si dejan de ver a Dios como Señor, a Jesús como Señor, entonces ustedes andarán en su voluntad y no en la de Dios. ¿Entienden? En otras palabras, no descuidemos una salvación tan grande. Dar un aplauso al Señor. Pues a que desviar nuestra mente del señorío de Cristo nos puede poner en peligro de desviarnos. No podemos tener una conciencia del reino de Dios si primeramente no tenemos una conciencia del señorío de Cristo. Amén. Le voy a dar rápidamente 3 aspectos que el escritor de Hebreos resalta. Se las voy a dar rápidamente. Hebreos 2:3. El cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles. Dios quiere que no perdamos la conciencia, diga conmigo, de la grandeza de la salvación que hemos obtenido. Díselo al que está al lado. Dile, no pierdas la conciencia, el entendimiento de la grandeza de la salvación. No lo pierdas. Hebreos 2:9. Dice, pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, gustase la muerte de todos. Pero dice, ¿coronado de qué? De gloria y de honra. Dios quiere que no perdamos la conciencia de la grandeza de Jesús.
No perdamos esa conciencia de la grandeza de Jesús. Y versículo 14, dice, el 2:14, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dios quiere que no perdamos la grandeza de la libertad que Dios nos ha dado. Diga conmigo, la grandeza de la salvación. Dígalo conmigo, la grandeza de la salvación, la grandeza de Jesús y la grandeza de la liberación del pecado y de la muerte que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Terminamos con esto. El 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Diga conmigo, Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados. Usted va a ser tentado todo el tiempo. Y va a ser tentado a dejar a un lado el entendimiento de la salvación. Y va a ser tentado a ver a Jesús simplemente pequeño y no la grandeza de Jesús. Usted va a ser tentado muchas veces a dejar su libertad y va a ser tentado a pecar. Dice, pero no se preocupen. Dice, porque Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es poderoso para socorrer. Él va a venir a ayudarnos para que la revelación, el entendimiento, para que la salvación siga siendo algo que esté en nuestra conciencia, aunque vayamos a ser muchas veces tentados a dejar a un lado eso para ir a otras cosas. Amén. Él va a venir a socorrernos. Amén. Así que vamos a luchar, vamos a pelear por mantener una conciencia de la gloria de Dios. Amén. De la gloria de Jesús, de la gloria del Evangelio. No tengan en poco la salvación, no la descuiden. Ocúpense de todo lo que conlleva glorificar a Dios. Amén. Y cuando sean tentados, Él que sabe que somos débiles y nos conoce porque ha sido tentado en todo también, va a venir a socorrernos. Amén. Pero nosotros tenemos que tener la conciencia, el entendimiento. Amén. No desviarnos para que podamos estar firmes y no deslizarnos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor Jesucristo, tu palabra, Señor. Te agradecemos el mensaje, Señor. Padre, paraclesis, exhortación. Y así es lo que tú, oh Dios, nos traes a nosotros. Por la argumentación de Cristo, por la argumentación de la gloria de Dios, por la argumentación de la palabra, nos convences para que nosotros no desocupemos nuestra salvación, sino que nos ocupemos con temor y temblor de todo lo que tiene que ver con glorificarte a ti, Señor. Que no dejemos de darte gloria, no solamente porque digamos gloria a Dios con nuestra boca, sino que nuestra vida sea, Señor, la que clama al cielo diciendo gloria a Dios, glorificándote a ti en todas las cosas, Señor. Gracias, oh Dios. Trae esta palabra, la revelación de esta palabra a tu pueblo, Señor. Padre, si alguno, Dios mío, está todavía, Señor Jesucristo, con hambre, Señor, que vuelva a escuchar esta palabra, Señor. Porque con profundidad nos has hablado hoy, Señor. Con palabras de sabiduría, Dios mío, Señor, y profundidad, le has hablado a tu pueblo por el Espíritu, Señor. Para que no andemos en lo nuestro, sino en lo tuyo. Para que no nos dediquemos, oh Dios, a desviar la salvación solamente a nuestros gustos personales, sino a la obediencia a Cristo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor.